y listo. Bien, entonces, el día de ayer estábamos viendo de que una de las características de las cláusulas que estamos usando hasta ahora es que siempre estamos utilizando una condición de igualdad. Siempre estamos, por ejemplo, en esta consulta, estamos pidiendo de que estamos uniendo la misma tabla, employees, solo que una hace referencia a los empleados y a otra hace referencia a los managers, a los gerentes. Entonces estamos buscando todos aquellos trabajadores que tienen un manager ID igual a un ID de un empleado. Entonces, de esa manera nos arroja este resultado en el cual nosotros vemos de que sí hay empleados que tienen un manager ID. Entonces, ya de esta manera nosotros podemos decir, bueno, si en algún momento se me pide obtener el manager de los empleados, entonces puedo hacer una consulta parecida a esta, siempre usando una condición de igualdad. Pero, ¿qué pasa si nosotros llegásemos a tener una estructura de base de datos en la cual no podamos utilizar una condición de igualdad para unir las tablas? Veamos este ejemplo. Tenemos la tabla Job Grades, en el cual se pone como un nivel al salario de los empleados. Si tiene un salario en nivel A, entonces significa que su salario oscila entre 1,000 y 2,999 y así consecutivamente con los demás niveles. Entonces, viene alguien y me dice, bueno, yo tengo aquí en otra tabla, en una tabla de empleados, cuál es el ID del empleado y también tengo registrado cuál es el salario. Entonces viene un manager o un usuario y me indica o me solicita de que yo quiero ver en qué grado, en qué nivel está su salario. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, aquí el empleado 100 tiene 24,000, entonces cae entre el grado F. El empleado 101 cae entre el grado E. Entonces, yo puedo hacerlo manualmente y perfectamente con estos 10 registros creo que no me va a tomar más de 5 minutos. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos alrededor de 100 o 500 empleados en la compañía? Entonces, si vemos con las cláusulas que hemos visto hasta ahora para unir tablas, no podríamos nosotros unir la tabla empleados con la tabla job grades. No hay una relación directa. No hay un campo que indique en la tabla empleados en qué nivel está el salario de ese empleado, sino que se encuentra por otro lado registrado y hay rangos entre el primero y el último. Entonces, ¿cómo le podemos hacer ahí? A esto se le conoce como uniones no igualitarias, en el que definitivamente no podemos utilizar una condición de igualdad para unir estas dos tablas. Entonces, como estamos viendo de que la cláusula ON es bastante flexible, entonces vamos a ver cómo podemos resolver este problema. Entonces, si recordamos la sintaxis, a ver, voy a traer Apex por aquí. Si recordamos la sintaxis de la cláusula ON, es que seleccionamos todos los campos
e indicamos en la cláusula from, va la cláusula on, entonces le indicamos cuáles serían las tablas. Tabla 1, T1, join, tabla 2, on, y aquí ponemos una condición. Ok. Entonces aquí esta condición puede ser una condición de igualdad o podemos utilizar cualquier otro operador lógico de los que vimos en clases pasadas. Entonces, volviendo al problema que tenemos en clase, bueno, que tenemos aquí con este requerimiento, vemos que la consulta la podríamos especificar de esta manera. Escogemos los campos last name, salario, y de la tabla J, o sea, job grades, escogemos el nivel en el cual cae el salario del empleado. Entonces, en la cláusula from, especificamos que vamos a unir empleados, le ponemos el alias E, lo unimos con la tabla job grades y le ponemos el alias J. Usamos la cláusula on para unirlas y en la condición especificamos o utilizamos el operador between. Entonces, ¿cómo era el operador between? Especificamos el campo, la palabra clave between, y especificamos un rango más bajo y un rango más alto. Entonces, vamos a evaluar en que el campo salario de la tabla empleados esté entre el menor salario de la tabla J, de la tabla de job grades, y entre el salario más alto de la tabla job grades. Entonces, de esta manera, SQL va a hacerme el trabajo para unir las dos tablas y darme el nivel en el cual cae el salario de algún empleado en específico. Entonces, por ejemplo, el empleado Vargas con este salario tiene este nivel de salario. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos hacer uniones no igualitarias. Entonces, aquí utilizamos el operador between porque fue el que nos salió más sencillo y nos ayudaba a resolver el problema de manera más rápida y eficaz. Entonces, aquí en la parte de la condición, no solamente podemos hacer condiciones de igualdad, también podemos decir T1, por ejemplo, salario, el campo salario de la tabla T1 que sea mayor a la T2 de salario quizás también. Entonces, dependiendo del requerimiento que tenga, yo puedo especificar cualquier condición aquí en la cláusula on e incluso puedo llegar a utilizar, por ejemplo, entre paréntesis, si lo necesitara, concatenar eh, condiciones lógicas utilizando operadores lógicos. Entonces, ahora los criterios para unir la tabla 1 y la tabla 2, utilizando la cláusula on, van a ser estos criterios, en que el salario de la tabla 1 sea mayor al salario de la tabla 2 y el ID de la tabla 1 sea igual al ID de la tabla 2. Ok, entonces, de esta manera nosotros también podemos hacer uniones no igualitarias. En el caso de que nos llegásemos a encontrar con estos casos así, que en realidad son muy escasos, pero pues aprendimos de que también se puede hacer dentro de la cláusula on. Ok, ¿alguna pregunta con estas uniones no igualitarias?
Ok, entonces, bueno, el siguiente tema es que, pues, hasta ahora las uniones que estamos utilizando eh, son uniones en las cuales hay una relación directa entre las dos tablas. Vimos que podemos hacer uniones no igualitarias y eso me sirve para traer diferentes registros en las consultas. Pero, ¿qué pasa, digamos, por ejemplo, aquí? Si yo hago una unión entre departamentos y empleados, obviamente voy a venir y voy a utilizar el campo Department ID porque son los dos campos que tienen en común y hago una unión con una condición de igualdad y puedo usar cualquiera de las cláusulas que hemos visto. Y me va a traer todos los registros coincidentes entre las dos tablas. Pero, ¿qué pasaría en el caso de el departamento Contracting? Que aquí nos dice que hay un caso en que no hay registrado ningún empleado para este departamento y este empleado no está asignado en ningún departamento. Entonces, cuando yo haga la unión de estas dos tablas utilizando cualquiera de las cláusulas que hemos visto hasta ahora, va a ignorar al empleado grant y va a ignorar al departamento contracting. Entonces, si yo hago una consulta por aparte solamente a la tabla de departments y hago una consulta por aparte solo a la tabla de empleados y después hago otra consulta para unir las dos tablas, me voy a dar cuenta que hacen falta algunos registros. ¿Y qué tal si al usuario para el que le estoy haciendo las consultas me está solicitando de que le demos todos los empleados que no han sido asignados a algún departamento y que me dé todos los departamentos que no tienen empleados registrados? Entonces, definitivamente no podríamos utilizar ninguna de las cláusulas que hemos visto hasta ahora. Entonces, aquí es donde vienen las uniones outer. Entonces, las cláusulas que hemos estado viendo hasta ahora se conocen como uniones inner. Las uniones inner son unión entre dos tablas que devuelven solamente filas coincidentes y utilizan cláusulas como las que hemos visto, el natural join, using y el on. La cláusula outer nos permite realizar consultas de este tipo. Entonces, se dividen en dos, una left outer join y una right outer join. Entonces, vamos a ver cómo funcionan ambas. Para eso tengo aquí un ejemplo. Digamos que tenemos estas dos tablas, ¿verdad? Empleados y departamentos. Si hago un select por la tabla de empleados, me van a traer todos los empleados. Tengo 6 empleados y la mayoría está ya sea asignado al departamento 1 o al departamento 2. Y me encuentro que hay 2 empleados que no tienen asignado un departamento. Y si hago un select en la tabla de departamento, me voy a dar cuenta de que hay 3 departamentos, pero todos los empleados están entre el 1 y 2. El departamento 3 no tiene ningún departamento asignado. Entonces, si yo utilizo cualquiera de las cláusulas para hacer un inner join, los empleados que me van a aparecer y los departamentos van a ser estos 4 empleados con estos 2 departamentos.
Porque el motor de SQL va a decir, bueno, vamos a unir empleados y departamentos por el campo DPT-ID. Ok, entonces en este empleado veo que está este departamento. Entonces, esta es una fila coincidente, va a aparecer en el resultado. Luego dice, bueno, está 2, hay departamento 2 también. Entonces, hay fila coincidente y va a aparecer en el resultado. Luego este otra vez tiene departamento 1 y también tenemos otro que pertenece al departamento 2. Ok, entonces después va a llegar al empleado 5 y va a decir, bueno, este no tiene un departamento que está nulo. Y aquí en la tabla de departamentos no hay ningún departamento con ID nulo. Entonces este lo ignora y este también. Entonces en el resultado solamente me aparecen los empleados a los cuales están asignados. Este sería utilizando cláusulas inner join, usando un natural join, la cláusula using o la cláusula on. Entonces, aquí es donde entra el left outer join, por ejemplo. En este caso, vamos a querer ver los registros de todos los empleados, tabla de la izquierda, incluso si no están asignados a un departamento. Entonces, ¿cómo es que funcionan estos left outer join y los right outer join? Entonces, cuando está haciendo la consulta, viene el motor de SQL y divide en que la tabla de empleados, bueno, la tabla de empleados es la tabla que está a la izquierda de la condición y la tabla de departamentos es la tabla que está a la derecha de la condición. Entonces, si yo hago un inner join, va a salir solamente los registros coincidentes. Entonces, si yo le indico al motor de SQL que yo quiero ver también los registros de la tabla izquierda, aunque no haya registros coincidentes, entonces voy a indicarles utilizando el left outer join. Entonces, la sintaxis es exactamente la misma utilizando la cláusula on. Pero en lugar de solamente decir join, le agrego las palabras left outer. Entonces, la tabla que pongamos a la izquierda de la unión va a ser la tabla de la izquierda y la otra tabla va a ser la de la derecha. Luego especificamos en qué condiciones. Bueno, en la condición de que el ID del departamento sea coincidente con con el otro campo del departamento ID de la otra tabla. Entonces, siempre va a hacer este trabajo. Va a ver que estos 4 coinciden con estos dos departamentos. Entonces, como le estoy indicando que es un left outer, que es una unión de la izquierda, entonces la izquierda la va a traer toda, aunque no haya registros incidentes. Entonces va a haber, bueno, el empleado 5 no tiene un departamento ID. Bueno, pero me indicaron un left outer join, entonces voy a mostrar, además de estos 4, voy a mostrar también estos otros 2 empleados porque me indicaron un left outer join. Entonces el left outer join trae todo lo que esté en la tabla de la izquierda, aunque no haya registros coincidentes entre las dos tablas. Y el right outer join es exactamente lo mismo, solamente que va a traer los registros no coincidentes de la tabla de la derecha. Entonces, si usamos un right outer join, va a traer siempre los 4 empleados con sus 2 departamentos y va a incluirme también el último departamento.
a pesar de que no haya registros coincidentes en la tabla de empleados. Entonces, déjenme buscar. Este es como un diagrama de conjuntos de los diferentes joins en SQL. Este primero es un left join. Este es un left join. Entonces vemos que tenemos los dos conjuntos A y B. Va a traer todo lo que está en el conjunto A y lo coincidente con el conjunto B, pero va a ignorar lo que está en el lado derecho de la unión. El right join lo que hace es, va a traer todo lo que está en la tabla de la derecha y también lo coincidente, y va a ignorar lo que está en la izquierda. El inner join solamente trae lo coincidente entre las dos tablas. ¿Ok? Entonces, estos tres son los que hemos visto hasta ahora. Estos otros joins o estos tipos o estos diferentes casos los vamos a ver en los siguientes módulos ya un poco más a profundidad. Pero, por ejemplo, en este caso, hacemos un left join y ponemos que ignoramos, bueno, agregamos esta condición para filtrar de tal manera de que se ignoran los registros coincidentes entre ambos conjuntos y así solo obtengo los registros de la tabla A, claro, unidos con la tabla B. Y también podemos aplicar esa misma condición para solamente traer datos coincidentes en el conjunto B. Entonces, este diagramita se los dejo en los recursos del curso. En la pestaña de recursos del curso, ahí lo pueden ver. Entonces, así tenemos el right outer join y el left outer join. También tenemos otro join outer, que en este caso es un full. Y pues en este caso lo que hace es unir ambas tablas, perdón. Siempre le ponemos la condición de que una con registros coincidentes, pero como le estamos indicando un full, va a traer los campos de la izquierda y también los campos de la derecha. Este sería este último caso de aquí, en el que hago un full outer join. Entonces traigo registros coincidentes, traigo todos los registros de la tabla A y traigo todos los registros de la tabla B. En este caso, si hacemos, digamos, tenemos el caso inicial, el campo contracting de departments, no hay ningún empleado asignado, el empleado grant no tiene un departamento asignado. Entonces, si usamos un left outer join, la tabla de la izquierda es la tabla de empleados. Y entonces me va a traer los empleados que no tienen un departamento. Si hago un right join, me va a traer todos los departamentos, aunque no haya ningún empleado asignado. Entonces aquí ya me aparece contracting, que no tiene empleados asignados. Y si hago un full outer join, entonces ya me trae tanto al empleado que no tiene el departamento y también me trae los departamentos que no tienen empleados asignados. Entonces, estos son algunos tipos de joins. Estos
Este caso, este y este de abajo, son casos ya un poco más complejos, entonces por eso les digo que lo vamos a ver más adelante en la carrera de BA. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta en cuanto a teoría. Bien, entonces vamos a practicar un poco. Vamos a borrar esto para que no nos tire error. Y vamos a recordar uno de los joins que hicimos ayer fue unir la tabla customers con la tabla órdenes y de esta manera podíamos ver nosotros los clientes que habían generado alguna orden y que tienen un balance pendiente con la empresa. Entonces, ¿qué pasaría entonces si me solicitan que ahora yo quiero ver los clientes que están registrados en la base de datos, pero que no tienen generada ninguna orden o tienen un balance de cero? Entonces, si yo trato de unirlos con un join o con alguna de las cláusulas para hacer un inner join, solamente me van a aparecer los clientes que han generado esas consultas o que han generado las órdenes. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero ver los clientes aunque aunque no hayan registrado ninguna orden de compra? Ok, entonces voy a copiar aquí la misma consulta porque queremos ver la misma información al final en el select. Y vemos que, bueno, podemos utilizar un left outer join. Bueno, la palabra outer es como opcional. Podemos dejarlo también como left join. Pero pues vamos a verlo aquí en el curso de esta manera. ¿Y qué resultados debería esperar yo si utilizo el left outer? Entonces, todos los registros de las tablas customers, aunque no haya coincidencia con la tabla orders, deberían aparecer también. Entonces, vamos a hacer un select y, bueno, vamos a comparar. Primero vamos a ejecutar el inner join. Solo me trae 4 filas. Y ahora vamos a ejecutar el left join y ahora vemos que trae 6 filas de vueltas. Me aparecen los 4 empleados o los 4 clientes que han generado órdenes y también aparece 2 clientes que no han generado órdenes. Entonces, así ya podemos ver en detalle cuáles clientes son los que no han generado órdenes.
¿Cómo le harían ustedes en el caso de que les pidieran? Bueno, está bien, aquí yo ya puedo ver los clientes que no han generado órdenes, pero me gustaría que se quitaran del resultado los clientes que han generado órdenes. Viendo las características de este resultado y viendo esta consulta, ¿qué harían ustedes para filtrar estos datos de tal manera que solamente me aparezcan estos últimos dos registros? Ok, lo que podríamos hacer es incluir una cláusula where y vemos que aquí la característica que los diferencia es que el número de orden de los clientes que no han ejecutado ninguna orden está nulo. Entonces podemos utilizar el operador isNull para el campo orderNum. Bueno, orderNum es un alias para el campo o.id. Entonces, where o.id sea nulo. Lo vamos a ejecutar. Y ahora solo me aparecen los clientes que no han generado ninguna orden y el motor de SQL ignoró a los registros coincidentes entre ambas tablas. Ok, entonces esta es otra manera en la cual nosotros podemos unir las tablas utilizando, claro, la cláusula ON, que es la más flexible, y agregándole ya sea left o right outer join. Entonces, si hacemos un full join, ok, le vamos a quitar el filtro. Y aquí vemos que me trajo todos los registros de ambas tablas, estén coincidentes o no. Entonces, es casi el mismo resultado que tira el inner join, perdón, el left join, perdón. En este caso en especial, ¿verdad? Porque los datos tienen esta característica. Entonces, así podemos hacerle para ver registros no coincidentes y pues ya nuestras posibilidades para hacer consultas en la base de datos ya se expandieron con estos outer joins. Ok, no sé si hay alguna pregunta o duda.
Listo, entonces vamos a ver el tema de los productos cartesianos. Un producto cartesiano es una combinación de todas las filas de la unión de dos tablas. Entonces, ahorita vimos que podemos utilizar cláusulas para unir dos tablas y agregar condiciones para que se filtren los datos y sea un poco más eficiente nuestra consulta. Pero dependiendo del caso, bueno, esta es otra manera que nosotros podemos utilizar para unir dos tablas dentro de SQL. Solamente ponemos los nombres de las tablas y las separamos por comas dentro de la cláusula from. Entonces, esto lo que genera es algo llamado producto cartesiano, y eso sucede cuando se omite una condición de unión o la condición de unión no es válida. Entonces, vamos a ver, vamos a regresar aquí al ejemplo. Tenemos estas dos tablas y digamos que yo hago un select asterisco from employees, departments. Si yo lo dejo así nada más, entonces el producto cartesiano que se va a generar va a ser todos los registros más todos los registros de empleados más todos los registros de departamentos, sin importar condiciones ni nada, sin ver campos coincidentes, sin ver que algunos campos están nulos, sin ver que aquí hay 6 campos y aquí solo hay 3, no importa. Este producto cartesiano va a unir todos los registros de todas las columnas, de todas las tablas involucradas en la cláusula from. Entonces, si ejecutamos esta consulta con estas dos tablas, con esta cantidad de registros, no va a ser algo tan costoso. Bueno, lo va a ejecutar en menos de un segundo. Pero si ya tuviéramos unos 500 empleados y unos 100 departamentos, entonces eso va a generar la multiplicación, o sea, la cantidad de registros que va a generar, que generaría esa consulta, sería la multiplicación de los registros de la tabla A por la multiplicación de los registros de la tabla B. Y si tenemos 500 en esta y 100 en la otra, eso sería una cantidad enorme de registros que va a tener que retornar la base de datos. Entonces, esto es bueno que lo conozcamos porque en el caso, bueno, un producto cartesiano no solamente se da cuando omitimos la condición, sino cuando la condición de unión no es válida también, se nos puede dar el caso de que se genere un producto cartesiano. Nosotros como arquitectos de base de datos, tenemos que evitar a toda costa los productos cartesianos, porque este tipo de resultados son bien costosos y en algunos casos pueden llegar incluso a bloquear la base de datos entera. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, pero si lo llegásemos a necesitar, no sé, qué sé yo, digamos que necesito hacer un producto cartesiano entre estas dos tablas, entonces esta es la manera de hacerlo. Eh, si no queremos utilizar joins o ninguna de las cláusulas para unir tablas, podemos hacerlo siempre de esta manera, hacer un producto cartesiano y agregar una condición en la cláusula where. Entonces aquí vemos que le ponemos alias a la tabla de empleados y alias a la tabla de departamentos y agregamos una condición en la cláusula where para decir que los campos coincidentes deben ser iguales y esa es la condición para traer para traer los resultados en este caso. Entonces,
siempre se va a filtrar, pero si recordamos cómo es que se ejecuta, esta consulta, lo primero que verifica el motor de SQL es la cláusula from. Entonces, como es lo primero que verifica, aquí no ve que no hay ninguna cláusula join, no hay ni natural join, no hay using, no hay on, sino que solamente ve las dos tablas separadas por coma. Entonces siempre va a ser el producto cartesiano, va a unir todos los registros de las dos tablas, después va a hacer el filtro y por último va a seleccionar los campos que quiere mostrar. Entonces, aunque tenga una condición aquí, siempre va a ser el producto cartesiano. Entonces, esto es bastante costoso. Si utilizamos productos cartesianos para hacer uniones, es más costoso que utilizar cualquier cláusula de join. Los joins están más optimizados por las diferentes compañías de motores de SQL. Entonces es muy recomendable que en la mayoría de lo posible evitemos utilizar productos cartesianos por la gran cantidad de recursos que toma de la base de datos. Entonces aquí vemos lo que les decía, que es la multiplicación el producto cartesiano, es la multiplicación de todos los registros de ambas tablas. Entonces employees tiene 40 filas y departamento tiene 9. Entonces se van a generar 4 por 9, 360 filas en el resultado total. Y vemos que los resultados aquí vienen completamente en desorden. Viene toda la información del empleado, el ID del departamento, el nombre, la locación. Viene todo por completo. Y otra manera de hacer productos cartesianos, pero un poco más elegante, es hacer un cross join. Este va a producir un producto combinado de dos tablas. Bueno, esta es otra manera para hacer un producto cartesiano entre dos tablas. Y la sintaxis es que en la cláusula from vamos a hacer la tabla de la izquierda, hacemos un cross join y la tabla de la derecha. Entonces, esto ya es decir con palabras esta coma nada más. Entonces, el resultado de un cross join va a ser exactamente a lo mismo que lo hagamos cuando tenemos solamente una coma. Entonces, esto sería un producto cartesiano y pues, a menos que lo necesitemos, tenemos que evitarlo. Bien, entonces ya en esta lección aprendimos a utilizar sentencias select para acceder a datos de más de una tabla mediante uniones igualitarias y no igualitarias. Utilizamos uniones automáticas para unir una tabla a sí misma. Vimos diferentes cláusulas para hacer este tipo de uniones. Vimos la cláusula de natural join, la cláusula using, la cláusula on. Y también aprendimos a utilizar uniones outer para visualizar datos que normalmente no cumplen una condición de unión. Vimos que hay tres tipos: el left join, el right join y el full join. Y por último aprendimos a hacer o a generar un producto cartesiano o unión cruzada de todas las filas de dos o más tablas. Ok, eso sería todo por la lección 6.9. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No, no, todo cheque, gracias. Listo.
Bien, chicos, entonces ya con esto terminamos lo que es el contenido del curso. Déjenme buscar aquí el... Ok. Ya podemos hacer el examen entonces, el examen final y Sí, el último prueba de la sección 6. así es. Eso es lo que les iba a mostrar. Ya con esto ya pues terminamos lo que es el contenido de la sección 6. Ya están listos, o bueno, ya queda habilitada la prueba 6. Bueno, la segunda prueba de la sección 6 y también ya estamos para hacer el examen final. ¿Ok? Entonces, al aprobar eso, ya deberían de tener el 100% aquí en el curso. Ok, Sí. entonces, el curso tiene especificado terminar el 2 de marzo. Entonces, ya para el día primero, ya deberíamos, o ya deberían ustedes de tener todas las pruebas terminadas y todos los exámenes también. De igual manera, pues mañana vamos a conectarnos a ver si podemos, si gustan para estar aquí yo y ustedes hacer algunas pruebas. Y pues cualquier problema que llegasen a tener, pues lo vemos aquí, los juntos, claro, si gustan. Para eso podríamos utilizar el día de mañana y el día lunes, pues también solamente para que revisemos de que todos hayan, o solamente para que verifiquemos eh, el avance del curso, notas y, y nos ponemos de acuerdo para ya poder generarles el certificado a todos los que logren aprobar este módulo. Entonces, bueno, les invito a que se pongan las pilas, realicen la prueba, la segunda prueba de la sección 6 y que estudien para realizar el examen final. Entonces, el examen final incluye o hace preguntas acerca de la sección 4, 5 y 6. Entonces, les va a preguntar cosas acerca del data modeler, del mapeado de un modelo lógico a físico y preguntas acerca de SQL también. No son preguntas tan complicadas, son similares a las que salen en las pruebitas, pero como son 50 preguntas, entonces se hace un poco más pesada. Ok, listo. Entonces, bueno, eso es lo que traía para ustedes el día de hoy. Si no hay dudas, preguntas, entonces creo que ya nos podemos ir. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Yo quería matricularme junto con el de Java. ¿Cómo podría ser? Para el siguiente módulo. Sí, sí, bueno, es para este, pero de error solo me matriculé en el de base de datos. Ah, ok. No, solo tiene que entrar al formulario de matrícula de Info. Ah, ¿ya? Eh, en este, bueno, muchos lo que hicieron fue que ingresaron todos los datos la primera, en una vez para el curso de base de datos y después volvieron a entrar a la página para matricularse en el de Java. Ah, ya. Ujú, Bueno, gracias. listo. Entonces, solamente sí decirles que si aprueban este módulo, quedan automáticamente matriculados en el siguiente módulo. Solamente tendrían que esperar la notificación de que ya se va a empezar las clases. Y bueno, si ingresan en otro curso,
bueno, si quieren otro curso, como por ejemplo el de Java, ahí sí van a tener que hacer la matrícula. Entonces, listo chicos, entonces nos vemos mañana para ver cualquier pregunta que tengan en cuanto a las pruebas o examen final o al contenido del curso. Y ahí por ahí nos estamos viendo. Espero que tengan un buen día. Buen día y gracias.